Bueno, esta vez nos toca hablar de Joe Biden, que no para de hacer amigos en todo el mundo. Ya abrió varios frentes, a los cuales honestamente no sé cómo va a contestar. Se trata del mundo globalista que se viene entre Estados Unidos, Rusia y China. Bancame ahí que pongo el agua del mate y venimos con este tema. ¿Qué podemos decir del mundo que se viene? Bueno, primero que es una mierda. Trump no hace ni 8 meses que se fue y esto ya pinta a ser inmanejable. Este podcast voy a hacer extenso e intensivo, así como lo hice en el de Boris Johnson que podés ver acá arriba si no lo viste aún. Pero te invito a que te quedes a que veamos cómo se abren los distintos frentes en Estados Unidos para desmenuzar poco a poco cuál es la situación geopolítica del mundo que se viene. Estamos hablando del viejo Estados Unidos, de la vieja normalidad ahora restaurada, del Deep State, del complejo militar, industrial y farmacéutico, porque aunque tenga un pie metido en Estados Unidos, el otro pie lo tiene un complejo que se forma de las personalidades más polémicas y de grandes financistas de hace mucho tiempo. Porque Biden volvió recargado de la agenda globalista. El tema es que el globalismo en materia de política internacional es tan estable como el peso argentino. Hablando en serio, el globalismo, para garantizar la estabilidad de su modelo y la estabilidad de sus objetivos, tiende a tener alianzas que son más bien circunstanciales. Va a buscar la conveniencia más inmediata para sus fines como siempre lo hizo. La diferencia está en que hoy no necesitan fagocitar un Estado para poder llegar a concretar aquellos fines, sino que ya tienen un peso político propio, un peso específico propio, que les permite moverse con mucha más autonomía que en el siglo pasado. Y así como eligen a su mejor aliado del momento, también eligen a su mejor enemigo del momento, como lo hizo Biden hace poco con Rusia. Vimos los ataques personales de Biden a Putin de forma directa y exacerbada, mostrando que el verdadero mono con navaja a nivel internacional era él y no Trump como se lo pintaba. Reflotando, por ejemplo, el conflicto con Ucrania, que había sido el gran tema del año 2014 cuando explotó la plaza de Maidán allá por enero de ese año, que llevó a la salida del gobierno prorruso de Viktor Yanukovych a partir de que la gente se manifestara en las calles y llegara a casi un nivel de guerra con la policía. Hoy ese fantasma parece volver a recorrer el escenario internacional. Sobre esto, en la actualidad, podemos seguir algunas notas de Contrainfo que vienen siguiendo este suceso día a día. Rusia expresó su fuerte rechazo al envío de tropas de Estados Unidos a Donbass. Biden manifestó su apoyo incondicional a Ucrania y aviones civiles liberan el espacio aéreo. Luego de tratar a Putin de asesino, el presidente norteamericano Joe Biden realizó una llamada telefónica oficial al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este viernes para ofrecer su apoyo internacional en el enfrentamiento de Ucrania con las tropas rusas cerca de su frontera. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le manifestó telefónicamente al ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, el inquebrantable apoyo de Washington a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y calificó de agresión las acciones de Rusia en la región del Donbass. Un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, señaló: la Unión Europea aseguró que la presencia de las Fuerzas Armadas rusas es una violación de la ley internacional humanitaria y exigió que abandonen la zona. Hoy, Rusia ha lanzado una nueva campaña de reclutamiento en la República Autónoma de Crimea, ilegalmente anexionada para seleccionar residentes de la península para las Fuerzas Armadas rusas. Esto es otra violación de la ley humanitaria internacional. Bueno, ¿qué hizo Putin? ¿Se quedó con los brazos cruzados? No, precisamente, como buen estadista que es, contestó inmediatamente. Bueno, Putin planteó una línea roja y dijo que los provocadores se van a arrepentir como hacía mucho tiempo no se arrepienten. Si bien Putin expresó que su país mantiene buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad internacional, remarcó: no queremos quemar puentes, pero si alguien percibe nuestras buenas intenciones como indiferencia o debilidad y tiene la intención de hacer explotar estos puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura. Respecto a esto podemos mencionar una nota del diario El Minuto que escribe nuestro amigo de la casa Jorge Alejandro Zaponaro sobre el tema ruso. Porque hay bastante que decir sobre los excesos de parte de Estados Unidos y de la burocracia europea de Bruselas sobre Rusia. La nota se llama Rusia, poder militar y conflictos en el siglo XXI. Dice Zaponaro: Rusia compensa su debilidad económica con una hábil política exterior, una reconversión de su sistema de defensa y maniobras geopolíticas llevadas a cabo con suma habilidad, teniendo un aliado, competidor, como China. De vuelta, aliado y competidor.
La diplomacia de vacunas, gracias al éxito de la vacuna contra el COVID-19, Sputnik V, le ha dado a Rusia un papel impensado en el selecto grupo de países con industria farmacéutica puntera y le abre las puertas a consolidar lazos con América Latina y África. Las relaciones con Estados Unidos y Europa se han deteriorado, especialmente por el choque de intereses en Ucrania y Próximo Oriente. Dice la nota, hablando de cómo empezó la política rusa con Putin ya desde su primera presidencia, desde el minuto 1 de asumir. En el año 2000 fue publicado un decreto del presidente sobre los nuevos conceptos de seguridad nacional. En otras palabras, una verdadera directiva estratégica, donde planteaba un cuadro de situación acertado, especialmente por el despliegue de bases militares a las fronteras rusas, la presencia de la OTAN en áreas de interés nacional de Rusia y la competencia de otros estados para reducir la influencia rusa en el plano internacional. La cuestión del dominio de la información ha sido objeto de interés de Rusia, especialmente al ser percibidos como mecanismo de acción psicológica y para desestabilizar el frente interno. Bueno, acá también se menciona lo que son los medios rusos, ¿no? Como Sputnik o el mismo RT, que es tan conocido y que tiene filiales en distintos países del mundo, inclusive acá. Continúa, esto llevó a un profundo reordenamiento en el marco del nuevo concepto de seguridad nacional del año 2000. Además, el nivel de preparación y calidad de las Fuerzas Armadas rusas era extremadamente bajo, un serio riesgo a la estabilidad del país. Solo la poderosa capacidad nuclear era considerada el factor realmente disuasivo, y por lo tanto, un recurso irrenunciable. Rusia considera su empleo a los fines de garantizar su propia supervivencia cuando los recursos convencionales sean ineficaces o hayan sido desbordados. A pesar de la demonización de Rusia por parte de medios de comunicación, es un país conducido por un liderazgo prudente, que sabe actuar en escenarios complejos. Es por ello que la debilidad del país ha sido compensada por un cambio radical de la doctrina de seguridad nacional y militar, un brillante sistema de inteligencia estratégica, una activa política exterior y saber explotar con suma habilidad las oportunidades favorables. Bueno, vemos que Rusia tiene un liderazgo fuerte que conduce realmente su propio destino, más allá de que nos guste o no Putin. Es un país que sabe mantener su influencia regional y sus posiciones, a pesar de que no está ni cerca de ser una potencia económica. Pero sí ha sabido ser prudente y contribuir al sistema de seguridad internacional, por lo cual se ha ganado un lugar importante en el Consejo, por ejemplo, de Naciones Unidas. Por lo cual, aprovechando un aspecto de este sistema internacional, es capaz de explotarlo a su conveniencia para seguir teniendo esa influencia regional que tiene. Algo parecido a lo que Argentina podría hacer en Sudamérica, con las reservas pertinentes, por supuesto. De hecho, la situación que afrontaba Rusia en el 2000 no es muy distinta a la que afrontaba Argentina, como digo, salvando las diferencias. Pero la diferencia fundamental fue que el emergente de Putin haya buscado ocupar espacios, cosa que no hizo la casta política argentina. Imagínense, acá en el año 2000 apareció un estadista. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Ocupar espacio de poder como hizo Rusia es el desafío que nos debería significar para nosotros el siglo XXI. Generar una zona de influencia política alrededor de Sudamérica es perfectamente viable, pero para eso hay que explotar aquellos espacios que hoy están siendo tomados por otros y dejar de discutir pavadas como nos tiene acostumbrada la casta política y los medios hegemónicos, los medios cómplices. Pero volviendo a la cuestión rusa, es notable que tiene una relación ambivalente con China, como destaca Saponaro en su nota. La prudencia de tenerlos como aliados claves en algunos temas no quita que sean competencia en otros temas. Es decir, Rusia decide trazar con China ciertos acuerdos para tenerla de alguna manera contenta, sin que avance demasiado en aquella influencia territorial que Rusia ha sabido armar de su zona, que es económicamente más rentable. Esto tiene que ver con el esquema que existía previo a la era Trump. Es decir, Estados Unidos como una potencia de ultramar, con su liderazgo internacional sobre el tema de seguridad, sobre ser el famoso gendarme del mundo. Liderazgo bastante vapuleado en el último tiempo debido a las constantes y continuas intervenciones en otros países para garantizar la democracia, como lo que mencionamos en el caso ucraniano. Esto mediante principalmente la OTAN como instrumento de dominio desde el Océano Atlántico. Precisamente a partir de la OTAN es donde se da principalmente el problema con Rusia, como en el tema de Siria y la eterna guerra entre el Estado sirio y los rebeldes. Estas posiciones se habían replegado bastante con Trump, debido a ciertas políticas que tomó, por ejemplo, contener a China en el famoso muro azul alrededor del mar, así como también destinar mucho menos presupuesto para ese tipo de áreas históricamente explotadas por Estados Unidos, tratar de ir hacia una cuestión más de guerra tipo comercial, lo cual tendió a apuntar, entre otras cosas, a lograr una cierta independencia energética, por lo menos del factor petróleo, y por lo tanto frenar aquel proyecto de gasoducto, en el caso de que se pudiera derrocar al Assad, por eso el apoyo a la OTAN y Estados Unidos, que iba a construirse desde
los gobiernos de la social burocracia europea con capitales chinos y árabes, que pudieran frenar el avance económico y la influencia económica rusa. Pero bueno, para felicidad de los ecoprogres, gracias a los avances que hizo el fracking en Estados Unidos, Trump había empezado la producción de petróleo a nivel nacional, que venía con bastante éxito, para lo cual había hecho un acercamiento a Rusia, ya que compartían intereses comunes desde el punto de vista energético. En ese sentido, Trump pudo alinear su alianza con Rusia a su política puertas adentro de proteccionismo económico. De esa manera, Rusia se alejaba del lado más oriental y se acercaba mucho más a un esquema occidental de alianza internacional, con la cual Estados Unidos podía tener un aliado fuerte para encarar también su guerra comercial con China, manteniendo un proteccionismo puertas adentro, lo cual Biden seguramente usufructe por tener una situación económica recibida mucho mejor de la de cualquier otro país que atravesó este año de pandemia. Ahora busca un poco reorganizar el tablero siguiendo el viejo liderazgo estadounidense de ser un poco el gendarme del mundo, lo cual significa que va a volver a mirar de cerca la región sudamericana. Cuidado ahí, no solo por la presencia de Bolsonaro, quien se opone enfáticamente a cualquier acuerdo globalista que se quiera firmar desde nuestros gobiernos cómplices. Estados Unidos aún tiene la intención de mantener la competencia contra China, pero ya desde un punto de vista más bien clásico, desde el viejo dominio de Estados Unidos como potencia de ultramar. Otra nota de Contrainfo menciona que el jefe del Comando Sur ha llegado a la Argentina y ha sido recibido en Cava, el cual también visitó la Patagonia, manteniendo reuniones directamente con las autoridades de Ushuaia. Se trata de Craig Fowler, que llegó a la Argentina el miércoles 7 de abril, visitó la ciudad autónoma de Buenos Aires y llegó luego a Ushuaia. De acuerdo con lo que informó la embajada norteamericana antes de producirse este encuentro, dijo que el almirante iba a realizar una serie de donaciones como parte de una ayuda humanitaria. ¿Se acuerdan? En la época de Mauricio Macri. De parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Comando Sur de los Estados Unidos es responsable de toda la cooperación de seguridad del Departamento de Defensa de las 45 naciones y territorios de América Central y Sur y el Mar Caribe, un área de 16 millones de millas cuadradas. La pandemia del COVID-19 también proporcionó a Rusia otra vía por la cual ampliar su campaña para superar a Estados Unidos en el ámbito de la información, en elíptica alusión a la diplomacia de las vacunas y la provisión de la vacuna rusa Sputnik en esta región. El almirante Fowler estuvo en Buenos Aires en junio ya del 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, como dijimos, administración bajo la cual comenzaron los trabajos de una futura base norteamericana en las cercanías de Neuquén, proyecto que fue pausado ante la sucesión de protestas que se generaron en su momento. Ahora que está Alberto, el encantador de serpientes, parece que ya no es necesario protestar, ¿no es cierto, cumpas? Con respecto a la visita a Ushuaia, dicha ciudad es un territorio estratégico por ser el emplazamiento urbano más austral del continente, determinante para el control del paso bioceánico, el estrecho de Drake, y por ser escala obligada hacia la Antártida. Este paso es de naturaleza estratégica ante cualquier futuro conflicto armado de escala internacional. La base militar de la OTAN en las Islas Malvinas tiene de hecho como una de sus funciones controlar el mismo. En 2017, la embajada estadounidense informó que en el marco del programa Icebridge, en octubre de ese año llegó a Ushuaia un avión P-3 con el que científicos de la NASA emprendieron una serie de vuelos de investigación sobre el continente antártico. Queda bastante claro entonces qué significa que Estados Unidos vuelva a la vieja normalidad. Tanto es así que bueno, éramos pocos y apareció Kissinger, quien justamente le recomendó a Biden que entable una relación de alianza directa con China en equilibrio también con el otro eje que es Rusia. Acá vamos a mencionar una nota escrita por el analista internacional y geopolítico mexicano Alfredo Jalife Rame. Bueno, Kissinger menciona en esto que aquello se trata del corazón conceptual de la geopolítica, de la geoestrategia anglosajona, ¿no? Dice que tiene que entender Estados Unidos que no se puede volver a una situación previa a la de la Primera Guerra Mundial, en la cual había potencias de más o menos el mismo calibre compitiendo entre ellas de forma descarnada, ya que eso genera para él un orden inestable y que podría romperse en cualquier momento y volver al estadio de guerra. Dice Jalife que Kissinger, quien al inicio de la década de los 70 del siglo pasado abrió la conexión con la China de Mao Zedong, que perjudicó a la posición estratégica de las ex Unión Soviéticas, asevera que China no está determinada a conseguir un dominio mundial, sino que está basada en una combinación de confucianismo y marxismo organizativo que cree que si su performance es majestuosa, ganará el respeto mítico de todos. Es decir, basado un poco en cuál es la tradición más o menos
religiosa y cultural de China. Bueno, básicamente lo que Kissinger trata de evitar es aquel escenario que menciona Jalife, ¿no? De competencia internacional descarnada, donde los estados fuertes no logran imponer un liderazgo uno por sobre los demás, ya que esa es la vieja concepción de Kissinger, que hoy con sus 97 años la sigue manteniendo. Como te dije al principio, la reorganización del mundo es un hecho que se va dando de a poco y moviendo fichas de forma muy cautelosa. Y esto tiene mucho que ver con las elecciones estadounidenses y sus consecuencias, nos guste o no. Ahora, lo que debemos entender es que nosotros los argentinos tenemos que aprovechar estos momentos para repensar de qué manera vamos a entrar a ese orden internacional, qué espacios queremos ocupar, cómo hacerlo, qué objetivos podemos y queremos tener. Para lo cual primero es imperioso apoyar y promover la generación de empleo, para salir del estancamiento actual que no nos permite hacer otra cosa que no sea negociar con el FMI. La generación de empleo, que es aquello que la casta política nos viene postergando las últimas décadas. Los momentos en que el mundo no define cuál es el orden internacional específico son los momentos en los cuales tenemos la ventana de oportunidad para decidir cómo queremos entrar, si desde una posición subordinada, como viene siendo la misma hace décadas, o al menos una posición de autonomía para tomar nuestras propias decisiones, generar no solo un crecimiento nacional con generación de empleo y valor agregado, sino también que nos dé un peso específico, fehaciente y real para que podamos ocupar espacios de poder. Y la posibilidad de generar los incentivos para, con Brasil, hacer una integración económica en la región, siempre postergada por los eternos caprichos ideológicos de todos los gobiernos de esta maldita socialdemocracia que opera como un sistema de partido único. En este escenario la única forma es hacerlo aceptando una cooperación directa con Brasil, para demostrarle incluso a ellos la conveniencia que tiene una codirigencia en el escenario regional. Sobre todo estando Bolsonaro, que de ninguna manera quiere ser un fetiche de todas las agendas globalistas habidas y por haber. Ni de género, ni de aborto, ni de eutanasia, ni de indigenismo, ni de todas aquellas agendas que representan una cuña para dividir a los distintos pueblos y para que nos olvidemos quiénes somos. Como tampoco quiere atender a la agenda impuesta desde el globalismo del cambio climático, que nos quiere a todos desindustrializados y con desempleo crónico, con inversión en energías renovables carísimas que solo puede ser negocio para grandes magnates, y para los chinos, que fabrican casi la totalidad de los elementos que requiere la producción de estas energías renovables, y con estados colonia, con gobernantes cómplices de esta entrega que obligan a que la población consuma estas energías, no importa lo que les cueste. Pero eso también pasa por la falta de objetivos y por la falta de decidir qué destino queremos, un destino que nuestra casta política siempre lucha para que no lo tengamos.